Clan Asatru Patagonia. Mi nombre es Francisco Wenz, Yar del clan. Estamos de nuevo acá con los chicos. Acá Rino, Carcir, del clan Asatru Patagonia. Y acá Esteban, integrante del clan Asatru Patagonia también. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Sí, estamos en época de Yule, de celebraciones. Así que bueno, hoy vamos a tratar de desarmar un poco lo que es el tema para que lo comprendan todos un poco y aprendan un cachito. Bien, podríamos empezar por hablar de qué es Yule. ¿Qué es Yule? Yule sería el año nuevo. Bien. ¿Qué pasa? Todos dirán, pero año nuevo estamos a mitad de año, son medio salame. Claro. No. ¿Qué pasa? Tiene un porqué. En el hemisferio sur nosotros lo festejamos ahora. ¿Por qué? Porque las festividades iban en relación a las épocas del año, a los solsticios y a los equinoccios. Entonces, ¿qué pasa? En el hemisferio norte, donde se iniciaron estas festividades, es a fin de año. Porque ellos allá a fin de año tienen invierno. Nosotros acá pasamos un calor de loco, pero bueno, son otras festividades. Ellos allá ahora están festejando Midsommar, que sería el verano. Sí, acá un poco la decisión fue desde el clan decir, bueno, ¿cómo festejamos? Festejamos como en el hemisferio norte, entonces festejamos Yule en diciembre, o respetamos respetamos los solsticios de invierno, verano y los equinoccios de primavera y otoño respectivamente, y festejamos la celebración que va en cada momento del año, ¿no? Claro. Entonces decidimos eso, por eso tenemos el desfasaje, que como dice Viking, ahora ellos estarían festejando Midsommar, nosotros Yule, ya que estamos en el solsticio de invierno, y allá en el hemisferio norte tienen el hemisferio de verano, el solsticio de verano, perdón. Bien. Entonces podemos decir que es una festividad. ¿Qué es lo que se celebra en esa festividad? Y que nacía el año, o sea, vos pensás que para el 21 de junio nosotros acá llegamos al día más corto y la noche más larga, y empiezan a partir del 21 a alargarse los días de nuevo. Claro. O sea, empieza otra vez a crecer el año, o sea, nace el año ahí. Claro, empiezan a haber más horas de luz, digamos. Exactamente. De a poquito empiezan a haber cada vez más horas de luz. Exactamente. Claro, pensá que nosotros ahora nos manejamos con un calendario de día a día, con horarios, pero en esa época, o hace 300, 400, 500, 1000 años, no se manejaban con un calendario o un reloj viendo la hora. Ellos salía el sol y se levantaban, con el ciclo circadiano propio de cada persona, se levantaban y arrancaban a laburar, y cuando se hacía de noche ellos se iban a dormir. Claro, que eso un poco les iba a preguntar porque hablaron de solsticio. Y el solsticio era importante, pero porque esto mismo, la forma de quizás entender el tiempo o controlar el tiempo era el sol. Totalmente. Entonces, o era la cantidad de tiempo, y ellos notaban que quizás en invierno se reducían un montón las horas de luz y en verano empezaban a alargarse. Que también podemos relacionarlos de eso. ¿Por qué se relaciona? Porque dijimos obviamente que se festeja, que como que recomienza el año, que empieza a haber más horas de luz, pero también un poco porque era unas condiciones extremas en invierno. Totalmente. Que era en esa época era hasta de vida o muerte. Sí, mucha gente moría en invierno. Entonces ellos festejaban que ya se empezaban a estirar los días de nuevo, o sea que ya prevían que venían los días más benignos. Entonces, o sea, imagínate, pasamos lo peor. Claro. Ahora de a poquito va a ir mejorando. Claro, era festejar que pasaron Claro. una época que... No solo las horas de luz, sino también una cuestión de clima, ¿no? Porque en invierno bajaba la temperatura, estaba un poco lo que hablamos en la otra vuelta, el tema del permafrost, ¿no? El permafrost es que está congelado el suelo y una capa de hielo importante. Entonces, Claro, no había vida ni siquiera. no crecía nada, era muy difícil, entonces se acopiaba mucho para esta época. Claro. Entonces era cuidar la comida, cuidar la salud, tener un buen fuego para pasar el invierno, y después ya en la llegada de primavera con el equinoccio ya era volver a celebrar haber pasado todo este invierno, ¿no? Haber pasado toda esta... Claro, y un poco en esto, en el verano, para entender un poco también, que esto también lo he visto así, o en películas o en series, cuando yo recién me estaba informando,
que también se hacían reservas de alimentos para sobrevivir el invierno. O sea que ni siquiera era que se podía sostener el alimento en el invierno de otra manera. Tenías que hacer reservas sí o sí, Sí, totalmente. porque si no te quedabas sin alimento. Y que Exacto. muchas veces hacían en los saqueos, la forma de sabotear al otro era quemarle los recursos o robárselo. Sí. Pero sobre todo quemarle porque, claro, era matarlos de hambre, básicamente. Sí, ganabas ahí. Claro. Bueno, muchos de los asedios, pasando más allá de los vikingos, ¿no? Muchos de los asedios en la época medieval era justamente eso. Hacer que vos no salgas de tu fortaleza, de tu castillo, y hacerte morir de hambre. Claro, como un O sea, un si no estado de podés- sitio, digo. Claro, exactamente. Entonces, y acá es lo mismo, o sea, no solo se morían las personas, sino se moría el ganado. Entonces también Claro. ese ganado, que hablamos que era un sacrificio en su momento, ¿no? Sacrificar un animal implicaba sacrificar la comida. Entonces era súper importante. Y hoy también en este momento lo cuidabas como oro porque era tu comida de acá a un año quizás. Claro, era realmente como lo más importante y era también lo que te iba a dar poder seguir viviendo, Tal digamos. cual. Imaginémonos en esa época cómo sé que quizás se hablan de 12 noches. 12 de noches festividad. de celebración. ¿Hay alguna noche que sea la principal o se toma como importante las 12, que sí o sí se hacían las 12? Y la principal creo que sería la última. La última sería como la más... Claro, como el cierre de la festividad. claro. Bien. Podemos empezar a quizás nombrar las 12 noches de festividad. Dale. Bueno, la primera noche era la noche de las madres. Sí. Era en honor a las madres fundadoras de los clanes, y en honor a Frigg, Freya y Holda. Y por supuesto a las Visir, que eran los ancestros femeninos de... Bien. Como que se empezaba rindiéndole culto, se dice. Como, Sí, honor, o culto. rindiéndole honor a los dioses, digamos. Claro. O a las creencias A que los ellos dioses y a tenían. los ancestros. Claro. Pero era una forma de agradecimiento. Sí, totalmente. Como, che, bueno, pasamos esto que dijimos, pasamos Sí. esta época, hay que agradecer que tuvieron los dioses, Sí. los ancestros para cuidar. En realidad también es un poco pedir por... Vos pensás que el solsticio de invierno, si bien se empiezan a alargar los días, es el comienzo del invierno. Hoy también conocemos como el comienzo del invierno, ¿no? O sea, empiezan también a ser las noches más crudas. Claro. Entonces quizás también es un poco no solo agradecer, sino pedir porque sea Claro, un buen traspolando, invierno, no, tratar de no morirnos como... como llevándolo al hemisferio sur, sería este sentido también. Claro, y en el hemisferio norte también, o sea, arranca el invierno. Si bien Claro. los días se empiezan a alargar, las temperaturas igual son bajas, las nevadas Sí, sigue son- siendo. hay tormenta de invierno, o sea, hoy estamos en Bariloche y claramente no es el mismo clima que nos encontramos en un país nórdico como Noruega o más en el norte, ¿no? Claro. Entonces, vos pensás que el clima ahí era extremo. Entonces, era honrar a esos dioses para que nos ayuden a pasar el invierno también. Claro. Porque de vuelta, si bien los días se alargaban, Había que seguir un había tramo que largo seguir, que o sea, había- eran 3 meses que duraba el invierno hasta que llegue la primavera. Obviamente, más llegaba la primavera, el clima empezaba a amainar, la nieve también, se iba poniendo Claro. más lindo, pero era llegar hasta el invierno y después pasar el invierno también, ¿no? Que creo que por eso se honra a los ancestros y todo, para pedir cuidado. Claro. Bueno, y cuestión, estábamos la primera noche, la La segunda noche. noche. Era la cacería salvaje. Era una noche donde todos, por decirlo así, se guardaban en sus casas para meditar un poco sobre lo que estaba pasando. Supuestamente salían los espíritus a cazar a los que estaban dando vueltas. Entonces, como que todos aprovechaban esa noche para juntarse, estar adentro, Con tu familia, protegerte. claro, de introspección, viste, de todo lo que estaba pasando. Y eso era la segunda noche. La tercera noche era en honor a Mani y la oscuridad. Mani y la luna, ¿no? Era la noche donde aprovechaban y adornaban todos los hogares con cosas que encontraban en la naturaleza. Bien. Con piñas. Piñas, hacían guirnaldas, Muérdago. con muérdago, hacían cabras de paja. Eso es una actividad muy linda para hacer. Bueno, después la cuarta noche era en honor a los dioses del mar, Njord,
Aegir y Frey. Se repetían frases, o sea, tipo oraciones, Como si fueran. y se encendían todas las velas que habían puesto en la decoración, Ahí va. una a una. Como que en estas noches que vos vas nombrando, Sí. ¿se hacían rituales también? ¿O eran más en ese sentido? Como. Porque no sé, lo que yo te pregunto Sí. desde mi ignorancia es. ¿Habían en todas las noches rituales? ¿O quizás una noche era como la que se concentraban y decía, acá vamos a hacer un ritual? Y el ritual, o sea, eran. O sea, no es un ritual como todos lo imaginábamos, que se juntaban todos, una cabra, vamos a hacer. No. Mm. O sea, eran rituales Más familiares, más familiares, locales, sencillos. Y que en sí también, ahora que lo pienso, puede ser como que también las 12 noches, ese proceso de las 12 noches también es Y en parte un ritual. Y era un ritual de comunitario. Claro, como que como en común toda la comunidad decide llevarlo a cabo. Claro, pensá que ya estamos en la cuarta noche, mencionamos recién y ya hablamos de algunas diosas femeninas, de la cacería salvaje que era llevada adelante por Hela, Holda y Odín en sus formas espirituales. Hablamos de Mani, la oscuridad. diosa luna y la oscuridad, y hablamos ahora de Njord, Frey y Aegir. Entonces, como que todas las noches eran en honor a unos dioses, entonces esto que decimos, ¿no? Es como un ritual que culmina en las 12 noches, pero sí, como que bueno, todos los días se honra a diferentes dioses y se les pide a diferentes dioses. En este caso, Njord era el dios del mar y el que guiaba a los marineros, entonces podemos hacer la similitud ahí, las velas eran los que guiaban el camino, ¿no? Entonces, Claro. el que nos iba a sacar de la oscuridad en algún Y momento. que cada uno en esa noche, también de acuerdo al dios que se le rendía honor, también era, creo que también el tema de las intenciones que uno tenía, los objetivos que uno tenía personales, quizás Ni hablar. mambos de familiares que uno quería resolver y también Claro. pedía como para que los dioses lo acompañen. Y eso sería, estábamos hablando de la cuarta noche. La cuarta noche. La quinta, Es la fiesta de la comunidad. Generalmente las fiestas eran comunales, se hacían en el gran salón, en la sala del salón del rey, del Shar, donde estaba Ragnar, claro, el vikingo. por decirlo así. el gran salón. Y esa noche se agasajaba al anfitrión. Bien. Así que al otro día, cuando amanecía, se hacían regalos. Más ahora moderno, ¿no? Eso. Se regalaba ropa de nieve, esquís nuevos. Claro, pensar en la modernidad antigua, digamos, no en la modernidad ahora, sino que el esquí surge como un medio de transporte, la ropa abrigada para Sí, que eso el invierno. quieras o no, también era una tecnología que se empezó a descubrir un poco más adelante. El tema del esquí y del transporte. Sí, todo esto también es llevado, estamos hablando de años de evolución Sí, de total. la cultura, ¿no? Cómo va avanzando y cómo se van haciendo diferentes cosas, así como hablamos del sacrificio, que hoy ya no se hacen sacrificios, Claro. esto es lo mismo, hoy regalás un juguete, bueno, Claro. antes se regalaba ropa de abrigo porque tenías que pasar invierno. Hoy te regalan un par de medias y tenés que estar contento. Claro. Bien, y ahora la sexta. La sexta noche, en honor a Eir y la curación. Eir era la diosa de la curación, muy importante para los nórdicos. Y esa noche se pintaban runas en las puertas para proteger a los hogares. Era muy importante eso también para ellos. Y la runa en los hogares era como, obviamente, entiendo, como un tema de protección al hogar. Totalmente. Y eso era como también para toda la época que quedaba restante. Claro, para todo el año. No es Sí. que era en ese momento, no. De vuelta, o sea, todo esto está cargado de intención, ¿no? Todo lo que es la magia rúnica, sobre todo, que ya hablaremos más adelante, con invitados y todo, pero toda la magia rúnica, o la magia que nosotros le pongamos, va con una intención. Claro. Entonces, más allá, o sea, el dibujo se puede borrar, el dibujo de la runa, ¿no? Yo en ese momento lo dibujaba en un carbón, ¿no? Agarraba un pedazo de tronquito de esto quemado y lo dibujo. En algún momento se va a volar esa ceniza, se va a borrar, pero la intención sigue estando de protección. ¿No? Y eso sí duraba, siempre y cuando la intención esté de protección. Claro. Entonces estaba bueno. Bueno, la séptima noche era en honor a Thor, Sif y los niños. Esa noche se conmemoraban a las cabras, al trigo
Y bueno, también Bueno, un ahí, personaje que tiene los nombres, estos muchachos. ahí yo sí que te lo leo porque Dale. son medio. Nada, un poco el Thor y las cabras. Recordemos que Thor tenía sus cabras, ¿no? Que las llevaba a todos lados y que eran su alimento en los viajes, que él las resucitaba, las mataba para comer y las resucitaba con su martillo, con el Mjolnir. Entonces se conmemora mucho la cabra, ¿no? Y el trigo, ¿sí? Siendo la diosa de la agricultura, por así decirlo, y de la fertilidad, se conmemoraba el trigo, que era la comida que tenían en ese momento, Sí, el ¿no? alimento. Y la cabra termina siendo, en la evolución esta de la cultura, la portadora de regalos, ¿no? La que llevaba los regalos, lo que hoy conocemos como los renos, era la cabra. Total, la que llevaba. eso, perdón que te interrumpa, pero eso también invito a los que estén escuchando. ¿Qué relaciones pueden ir encontrando? Nosotros tratemos de no ir diciendo y al final quizás podamos decir algo. ¿No? Hagan ese ejercicio, como ir viendo qué relaciones pueden encontrar con lo que hacen en la actualidad, sin importar quizás la cultura, la religión, sin importar lo familiar que tenemos y a ver qué podemos encontrar en relación a lo que estamos diciendo, porque yo cuando también empecé a escuchar, empecé a encontrar muchas similitudes, digamos, que me llamaron la atención, así que está bueno que puedan ir haciendo. Bueno, también, o sea, yendo a eso un poco, o sea, en Yule se adornaba el árbol de Yule. ¿Qué era? Claro. Era básicamente el Yggdrasil, El Yggdrasil. ¿no? Se conmemoraba Sí. el Yggdrasil Ahí va. con Se lo su decoró referencia a los 9 reinos, se lo decoraba, con 9 piñas. Mirá. ¿no? Y el muérdago, bueno, y en esta noche Sí. también empieza a surgir más adelante este personaje que en los países nórdicos, sin spoilear el final, se lo llamaba Yule Tomtem, Yule Nis o Yule Puki, junto con las cabras que dijimos que eran portadoras de regalos, así que nos podemos imaginar por dónde va. Y se prepara lo que se llama el pan de Yule, que es una de las comidas más típicas, que el pan de Yule es muy fácil de hacer, hoy hay millones de recetas en internet, que básicamente es una especie de pan dulce. Tenía pasa de uva, tenía muchos frutos secos que son muy calóricos Claro. para pasar el invierno, que de vuelta, frutos secos, maní, turrón, Sí, todo. almendras, bueno, ahí podemos seguir con estas Con las similitudes, relaciones, sí. a ver qué pueden pensar. Claro. Volvamos a que ellos Yule lo festejaban a fin de año. O sea, Claro. vayamos teniendo todo eso en cuenta. Bien, Bueno, la octava noche. en honor a Skadi y Uld, se realizaban figuras de madera de los dioses y se las ponían al pie del árbol de Yule. Skadi, Oh, ¿qué ponemos? Bueno, bueno, para aclarar, ¿quiénes eran Skadi y Ur? Skadi es la diosa del invierno y la cacería, igual que Ur, que es el dios de la cacería también, si no me equivoco. Pero bueno, Skadi sí era muy venerada, que también es una de las patronas. Que era como lo que podríamos te decir. acompañaba, digamos, cuando ibas a cazar. claro. Exactamente. Como que te daba también buen augurio en la casa. Claro, ponele. Exactamente. Podemos decir que es una de las patronas de acá de nuestro clan en Bariloche, porque Totalmente. justamente, ¿no? Son los territorios de Skadi, la montaña, la nieve, el invierno. Claro. Así que también es como muy importante. Bueno, la novena noche es en honor a Odín y los padres. Esos días se incentivaba a hacer paseos y caminatas por la naturaleza, de día y hablar, para conectar un poco con lo que era la obra del padre Odín. La décima noche, en honor a Suna y la luz. Suna, el sol, y, bueno, y la luz, ¿no? O sea, era homenajear que volvían a ser, empezaban a alargarse los días después de haber venido de Pero las noches cada vez más largas. qué loco esto, que había hasta días para homenajear a la oscuridad y días para homenajear a la luz. O sea, como que a mí lo que me llama la atención es como que no había una connotación negativa para algo. Como que no, No, para nada. como que es un pensamiento de
todo tiene su negativo y todo tiene su positivo. O sea, algo de lo malo también tiene algo bueno. Y volvemos al principio. Y volvemos a lo del el equilibrio que hablamos en todos los episodios. Es así. Pero es loco esto de seguir charlando y seguir viendo que en todo lo que es la cultura y mitología sigue habiendo este sentido de... también así como porque, a ver, también podríamos pensar, ¿no? La oscuridad es algo negativo, relacionarlo con cosas malignas, qué sé yo. Y sin embargo esto, quizás el momento, por ejemplo, en la noche que hacían, le rendían o no a la oscuridad, también lo positivo era que todos se metían dentro de la casa y compartían un momento familiar. O sea, buscar lo positivo y lo negativo, eso es una locura. O sea, como... Sí. Bueno, en esa noche, o sea, se hacía un banquete, se servían alimentos varios y bueno, era una reunión con la familia. En la noche número 11 era en honor a las valquirias y los guerreros. Esa noche se portaba alguna prenda de algún ancestro y se tallaban más runas. O sea, siempre buscando la protección para todos los familiares y la familia. Claro. Y llegamos a la 12ª noche, que era la noche de los juramentos. Era donde llegabas al máximo de la festividad. Todos hacían sus promesas. Y bueno, y esa noche se buscaba un gran leño que ardiera toda la noche hasta que amanezca. Como esperando el nuevo renacer de Suna y que empezaba de nuevo todo el... Y esto, que también un poco lo hablamos antes, esto del tema del fuego y del leño y de hacer un fuego, ¿qué simbolismos o qué significado puede tener? Que estuvimos charlando ahí un poquito. Mirá, para otras culturas, yo no me quiero meter tampoco en camisa onceada, para otras culturas el fuego es algo malo. No, te vas a quemar en cosas. Para ellos el fuego era la vida. O sea, si ellos no tenían fuego en invierno, Claro. o sea, Era muerte. la quedaban ahí. Entonces para ellos el fuego era totalmente la subsistencia y el seguir adelante. Sí, total. Y creo que también, conectándolo quizás un poco con la historia también, de vuelta, la historia del ser humano, descubrir el fuego fue un avance en alimentación, en protección, en cuestiones medicinales. También esto de intoxicación, porque podían cocinar los alimentos y era menos probabilidad de intoxicación. O sea, como que también esto, siento que... Y también una de las cosas que seguramente van a estar de acuerdo, el fuego también reúne. Sí. Porque el fuego, en una circunstancia de total frío, extremo frío, vos haces un fueguito y ¿qué tienden a hacer todos? Acercarse. Sí. Acercarse, y quieras o no, nos reunimos, charlamos alrededor del Genera fuego. comunidad. Genera comunidad. Y que también se puede ver, por ejemplo, otra vez, haciendo comparaciones, en el gran salón, por ejemplo, donde estaba Ragnar en la serie, había un fogón gigante en el medio. Yo me acuerdo que había una escena en la que prendían y estaban todos en la fiesta y el fuego estaba en el medio calentando. Claro. Como que esto era parte también de que era muy importante, no solo para todo lo que dijimos, sino también para sobrevivir y compartir con otros. Sí, tal cual. En alguno de estos del Yule, estamos hablando de antigüedad, ¿no? ¿Se hacían sacrificios de animales o no? En la antigüedad, antes estamos hablando. Se hacía, por ejemplo, se sacrificaban jabalí y varios animales para hacer por ejemplo, la noche de los juramentos se hacía un gran banquete. Claro. Y esos animales eran en honor a los dioses. Claro, se hacía, pero también esto se hacía como todo de vuelta, con la intención Tal cual. Exactamente. honrar y que también esto era parte del alimento que ellos iban a utilizar. Totalmente. Como también Claro, pensar que los sacrificios que se hacían en esa época no es que se sacrificaba un animal y chao, se tiraba a la basura, ¿no? O sea, ese animal que se sacrificaba se comía. O sea, no es que sacrificaban una gallina y la dejamos ahí para que se pudra, no. Sacrificamos la gallina en honor a los dioses y todo, y después nos la comemos. Los jabalíes lo mismo, o sea, cada, si bien era su alimento,
¿no? En ese momento era como el compartir, era sacrificar para compartir con un montón de gente, no para nosotros tres. Si Claro. nosotros hoy sacrificamos un pollo y lo comemos tres. Pero si de repente somos 20 y tenemos un solo pollo y lo sacrificamos, y ya va a ser para 20, no para 3. Ya cambia la cosa. Y que también muchas de los, de vuelta a lo que hablamos, en las connotaciones de las palabras y demás que se le dieron. A ver, hay palabras que hoy tienen una connotación negativa, pero quizás antes se utilizaban como en común del día a día. Y también lo que estaba diciendo es que con el tema de los sacrificios hay también todo un tema de las películas, la serie, de todo lo que se vea, conectado también un poco al show, digamos, ¿no? Que se necesita, a ver, se entiende que en una serie, en una película se necesita vender, entonces un sacrificio queda como todo sangre, que yo, ¿viste? Que quizás no tiene que ver con la realidad de lo que estamos hablando ahora. La realidad se hacía con intención, también era un momento de compartir un banquete con la comunidad, así que está también bueno esto, aclarar eso. Y una pregunta que me surgió también ahora cuando los escuchaba, las 12 noches, ¿tiene algún porqué de las 12 noches? ¿O tiene que en realidad ver con esto de honrarle y darle el momento a cada ancestro y a cada dios, y justo fueron 12? No sé si... Y yo creo que es por eso, para darle un lugar a todos los dioses. Y se terminó dando como lo... Claro, se terminan dando. Porque, por ejemplo, los nórdicos no tenían, como nosotros, 12 meses. Ellos tenían 13 meses. Claro. Pues ellos iban con las fases lunares. Porque he escuchado a muchos que dicen, no, eran 12 noches porque tenían 12 meses. No. Claro, ellos no tenían la tecnología que tenemos ahora. Claro. Claro, ellos se manejaban el día a día, eran tantas lunas, eso también lo podemos ver en películas, y no solo los nórdicos, o los vikingos, sino los griegos, los piratas, pasaron tantas lunas, o sea, o 3 lunas llenas, y bueno, 3 lunas llenas implican 3 meses. Claro. Hoy sabemos que 3 lunas llenas son 3 meses aproximadamente, porque no siempre cae el mismo día, ¿no? Los ciclos lunares van cambiando, ambiguos. Entonces, bueno, también tener en cuenta eso. Y quizás un poco para llevarlo, nos venimos a hacer un viaje al futuro y venimos al presente en realidad. Bien. Y venimos al presente. Traemos todo esto que hablamos al presente. ¿Cómo se celebra hoy? ¿Cómo lo podemos pensar nosotros estando en el hemisferio sur? Que quizás tiene la misma intención, pero estamos en otra época en la que, como dijimos, ellos están en otra época ahora. O sea, ¿cómo podríamos llevarlo, contextualizarlo, digamos, a el tiempo presente y a donde estamos nosotros? Bariloche, por ejemplo. Bueno, un poco lo que proponemos desde el clan, por ejemplo, es quizás, bueno, la parte difícil es la de juntarnos las 12 noches, claro, como clan, de vuelta, por no tener un lugar, quizás por no tener las oportunidades, pero sí proponemos desde el clan que se pueda por lo menos armar un árbol de yule, ¿no? Con sus respectivos decoraciones, como cada uno guste, que tengan en su altar, ¿no? Proponemos siempre que tengan su altarcito con los dioses a los que cada uno sienta y quiera honrar, en general, ¿no? Durante todo el año. Eso es que quiera hacerlo. Obviamente, eso siempre está de vuelta. El clan no está enfocado en lo religioso, pero lo proponemos si quieren. Claro, el que tenga ganas, sienta que lo quiere hacer. Lo proponemos como una forma de tradición más. Claro, de cultura, ¿no? Por eso puede ser un altar con los dioses o directamente un altar, entre comillas, con el árbol de yule. Que puede ir a buscar, salir a buscar piñas, que la pinte, es algo creativo, ¿no? La parte esa, muerda o que piedras, ramas, que busque y se arme toda esa decoración. Por ejemplo, el pan de yule, hacerlo. O sea, proponemos, bueno, miren, hay un montón de recetas, probar, es una especie de pan dulce que está muy bueno. Obviamente el que puede, no sé, prender velas, o sea, generar todas estas tradiciones que las puedan hacer individual y buscar siempre en lo posible que no nieve, que nos permita manejarnos, pues ya nos ha pasado de querer juntarnos y no poder llegar por la nieve. Claro. De tratar de por lo menos una noche o dos juntarnos y hacer esto.
comunidad. Más allá del día, de la noche de la comunidad, sino yo creo que todas las noches son noches de comunidad, noche de banquete, de reunión familiar, y como clan siempre vamos a aportar a que sea eso, ¿no? A buscar volver a esas tradiciones, que puedan decorar la casa, que puedan, o por lo menos decorar un espacio. No te digo la casa porque bueno, todos quizás convivimos con gente que no está en la movida, entonces, pero sí decorar una parte, entender la tradición, entender por dónde va. Sí, que las intenciones son, como hablamos, las intenciones son buenas intenciones. Hoy quizás es más difícil no sobrevivir en invierno como antes. Claro. Hoy sabemos que sobrevivimos porque tenemos estufa, tenemos un lugar techado de hormigón. Sí, pero quieras o no, quizás llevándolo más a lo que es. Eso era un desafío, por ejemplo. El invierno, el momento, el desafío era en ese momento invierno. Sí, la nieve y sobrevivir a un momento malo. Tal cual. Entonces, si lo llevas para acá, sobrevivir a un momento malo. También puede ser un momento de agradecimiento, de poder haber pasado algún momento malo que nos pasa en la vida, algún obstáculo que nos presenta la vida y que fue un bajón, pero lo pasamos. Tal cual. Entonces, sí. Esto, la intención está buena y son cuestiones que está bueno porque también siempre hay algo que agradecer, siempre hay algo que también pedir, quizás. No, obvio. Y también uno de lo que había estado hablando, que ahora sí podemos hablar de esto, de la relación que se puede llegar a encontrar de Yule con las celebraciones de fin de año o de Navidad ahora en la actualidad. ¿Qué relaciones o con qué festividad lo relacionarían ustedes? Se pueden encontrar así, no hablando de culturas o religiones, sino en Argentina. Todos hacemos lo mismo para fin de año y para Navidad hacemos todo lo mismo. Armamos el árbol de Navidad acá, que es el árbol de Yule. O sea, lo podemos ver de esa forma. La fecha que se festeja es cuando se festeja Yule en el hemisferio norte. Claro. O sea, tiene mucho que ver. El pan dulce, El eso, pan eso dulce. también no la sabía y me sorprendió. Los regalos. Bueno, todo esto, los frutos secos, que son muy calóricos. O sea, Claro. estamos acostumbrados a comer el maní con chocolate, el turrón con maní. El lechón caliente, todas comidas muy calóricas. Porque es lo que trajimos, el bagaje cultural que trajimos de Europa. Claro. Y que buscamos acá, eso es nada más loco de. Nosotros tenemos, hablando ya medio histórico, nosotros tenemos mucha influencia europea. Pero los europeos también tienen influencia de la cultura nórdica y la cultura. Cultura nórdica. Y después, obviamente, estamos hablando de años, que lo mismo que dijo Remy, años de evolución, años de transformación, de mestizaje también, porque la cultura empieza a mezclar el cristianismo, todas las cuestiones religiosas se empiezan a mezclar un montón. Tal cual. Entonces no hay algo que vos digas, esto es puro así. Hoy en día No, quizás no existe tan... Viene de. Claro, es como Sí. que son como también como ramificaciones que vienen y nosotros tenemos una influencia también, no puramente siento yo europea, porque hay un montón de cosas que estaban en Europa, pero pueden haber venido de otro lado, que no eran originalmente de Europa. Puede ser. Bueno, yo creo, por ejemplo, esto de. A ver, el pino claramente es una especie autóctona de los países nórdicos europeos. Por ejemplo, acá Bariloche se trajo con esa influencia. Lo decorativo, el tema de los regalos, la cabra que traía el regalo y este personaje que podemos asociarlo a San Nicolás o a Papá Noel, como le decimos acá, también, o sea, si yo hoy me pongo a ver la historia y a hacer un poco una vuelta de tuerca a ese personaje, antes el personaje era de color verde, después una marca la tomó, Una marca la gaseosa capitalizó, muy conocida, no que vamos a hacer chivo, pero la capitalizó. La que se usa con Fernet. Claro, Esa. A Fernet sí le hacemos... Ahí la conocieron ¿no? todos. Y bueno, y ahí también tenés esa influencia Claro. económica, ¿no? Que también influye en lo que hoy es una festividad que se hace en casi todo el mundo. Religión, bueno, salvo que seas muy religioso particular, pero es una festividad que la festejamos igual en diciembre. Sí, y eso es una Esto de festividad. dar regalos. Y eso es una festividad, viste, el tema de las festividades, de vuelta, es como que está más allá
de la religión, porque Tal cual. el religioso o no religioso hace igual la Ya celebración. es más cultural. Ya es más, claro, es algo implantado muy, muy fuertemente en la Y sociedad. agarrate cuando empecemos a hablar de Ostara. Total, ahí cuando hablemos de Ostara ahí- también hay un montón de... Sí, hay un montón de que han absorbido. Sí, cuestiones que... Pero sí, yo creo que se transforma de lo religioso, pasa a formar parte de lo cultural. Sí, está Que implantado. si bien está muy unido, pierde un poco ese valor religioso y ya toma un valor mucho más cultural. Y de vuelta, también depende, porque si bien nosotros tomamos muchas cosas de lo europeo, también hay comidas y cosas que se hacen acá. Porque, por Argentina. ejemplo, yo sé que muchas de las comidas que nosotros hacemos en mi familia, por ejemplo, son comidas frías. Entonces ya no es tan calórico porque es frío. Claro. ¿Por qué? Porque acá es verano, lo festejamos Navidad en verano. Sí, por eso, cuestión que se Entonces empiezan a ya es más mezclar cultural cuestiones. y empieza a mezclar esto de lo familiar, la tradición familiar, la tradición que viene de Europa, y se empiezan a mezclar otras culturas que fueron evolucionando por otro lado y implantaron también su semilla en esto que fue avanzando, ¿no? Sí, total, y como te digo, quizás uno en una religión le da un sentido, una intención diferente, y quizás hay personas que son ateas, que no creen en nada, y también festejan Navidad y Año Nuevo y lo festejan a su manera, como que también Una esto de cuestión vuelta cultural. es algo cultural y cada uno le da la intención que quiere, quizás de festejo, de juntada familiar o lo que sea. Tal cual, sí, sí. Una última pregunta como para cerrar. Si hiciéramos que, por ejemplo, entramos siempre en la playada que hacemos siempre. Me gusta esa pregunta. Sí, Sí, si esa- hiciéramos que un vikingo tuviera un dispositivo que le haga viajar en el tiempo y aparezca un vikingo realmente así de esos tiempos, caiga así a una casa, Acá, en Argentina o en. acá en Bariloche, mira que cae acá en Bariloche Bueno, y ok. estamos festejando Navidad. Acá. ¿Qué cuestiones piensan ustedes que se le harían conocidas o familiares a ese vikingo que ya tuvo sus celebraciones? Y dice, che, mira, esto nosotros también lo hacíamos. Y mirá yo esto". creo cuando entre y vea que está el árbol armado, o sea, toda la familia reunida, con amigos, inclusive y todo eso sería muy familiar para él. El asado con el fueguito. Claro. Sí, totalmente. Sí, yo creo que, bueno, no hay Lo muchos desorientaría, casos. perdón, se desorientaría un poco el tema del calor. Claro, Mira, sí, eso ¿qué sería- joraca pasa acá? ¿Qué está Tendría que estar pasando? nevando. Claro. Pero creo que dentro de todo eso andaría bastante bien encaminado. Sí, yo creo que más un personaje que le llamaría la atención de Papá Noel, que lo mencionaba así, Papá Noel acá en Argentina, la pilcha que tenía, ¿no? Porque era muy, muy de ese momento, muy de ese lado, ¿no? El gorrito, el saco, porque nosotros vamos a matar con camisita abierta hasta acá, Sí, con pilcha calor. floreada, con ojota, porque se hace calor, hace 30 grados de calor, y el único chango que está abrigado es Papá Noel, ¿viste? Claro. Con barba, más parecido a Odín que otra cosa. Quizás eso también le llamaría la atención, es como, che, bueno, están honrando a Odín o a Thor ya viejo, Claro. ¿no? Por la barba quizás. Y la comida también de Y la la- mesa, o después de la cena, el maní, el pan dulce. Ah, las velas, bueno, obviamente todo evolucionó, la comida misma evolucionó, ¿no? Entonces, lo que ahora es del maní con chocolate, capaz en esa época no existía el chocolate. Y no. El chocolate es algo totalmente americano. Claro. Entonces también era como Pero los frutos secos, las nueces. frutos secos, las nueces, que hoy quizás hay unas familias que ponen directamente frutos secos y no el maní con chocolate nada más. Claro. Pero creo que está bueno eso, ¿no? ¿Qué se encontraría? Yo creo Sí, que pero yo creo que lo que más lo encontraría familiar sería la juntada con Claro. la familia y los La amigos. familia, Todos bajo un mismo techo, celebrando, todo en la misma mesa. llevándose bien aunque Total. sea ese día. Claro, haciendo la celebración de ese día. Así que bueno, les decimos a todos los que estén escuchando que estén atentos a Instagram, a TikTok, a los shorts de YouTube también, sí. porque vamos a estar subiendo videos más cortitos hablando un poquito más específico de todas las noches, ¿sí? Que se van a ir subiendo a medida que vayamos pudiendo, van a ir apareciendo ahí. Para el que le interese profundizar un poquitito más en cada noche, va a tener a disposición esos videos. Así es. ¿Cómo nos pueden encontrar en las redes? Bueno, nos pueden encontrar como Clan Asatru Patagonia, en TikTok, Instagram y YouTube. Así que los invitamos también a pasar por el canal, a escuchar el primero, segundo y tercer capítulo ya. Nos pueden escuchar sobre Ginnungagap, el Yggdrasil y sobre un poco sobre el clan, que está muy bueno.
Así que, bueno, los esperamos. Bien. Bueno, y terminamos con un brindis. Hoy Les sí damos con las vaso. gracias a todos por estar de nuevo. Gracias a Skol, todos, skol. skol.